LEDs que yo les había comentado, unos bombillitos. Aquí, estos que hay acá, hay dos tipos de LED. Este que es transparente, es un blanco, no sé cómo le absorbe. ¿Por qué? Porque la luz, cuando él funciona, la luz no se va hacia los lados, sino que va a salir como un chorrito hacia arriba. Diferente de este, cuando este funciona, es lo que hace la luz para todos lados. Todos los LEDs vienen con una patica más larga que la otra, una es la positiva y la otra Rivera. Eso, Felipe nos va a colaborar ahorita con lo de la soldada. Listo. Hay que cortar Acá, los cuartos. lo que yo les decía ahorita, la resistencia. Esa resistencia, si ustedes ven, traen unos colorcitos. Esos colores lo que me dicen es, cuando yo empiezo a hacer la suma de los colores, lo que me da es el número de resistencias. Estas son de 100 ohmios. Hay otras resistencias un poquito más grandes que vienen con otros colores. Y otros colores, y dependiendo de los colores es el ohmiaje de esto o el valor de la resistencia. Esto de acá, bueno, esto de acá se conoce como un portapilas. Nosotros vamos a trabajar con pilas cuadradas, pues eso es lo que nos sirve para conectar las pilas cuadradas al sistema. Hay dos porque como van a hacer dos trabajos. Esto es lo que yo les decía, este es el bus. Esto es cuando le está pasando corriente, pisa. Y todo esto se consigue en una tienda electrónica. Bueno, ¿dónde están los pulsadores? Los grandes. Bueno, este es un pulsador pequeño. Mientras está hundido, él está pasando la corriente. Apenas eso está, deja de pasar corriente. No sé qué no se me quedaron. ¿Listo? Bueno, este es el resorte que vamos a utilizar para sostener uno de los experimentos. Un momentito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcar el diámetro de esta circunferencia en la tabla de abajo. Y vamos a ubicar dentro de esa tabla puntos, por ahí unos 5 o 6 puntos, para hacer los huecos, para meter los LEDs ahí. ¿Listo? Entonces esto, alguien se va a encargar de eso, ya le paso el taladro. ¿Listo? Cuando estén haciendo huecos, por favor utilicen esta tabla para que se conoce como sufridor para que no me vayan a dañar la mesa. ¿Listo? La mejor Igual, parte me del van a dañar el taladro es piso, por que eso puedo llamar sufridor porque parece que es listo. Este y este y este. Todo esto. ¿Dónde están las? Esto acá. Todo esto va junto. Se los van a trabajar con este, por favor. Venga también. En este de acá vamos a hacer lo mismo. Vamos, como aquí van a ir LEDs y va a ir ese bus que yo les mostré redondito, que vamos a hacer es también, vamos a hacer un círculo, por eso traje el compás, ya va a ser un círculo, vamos a hacer un círculo en esta tabla, ¿listo? Pero tenemos que centrarlo. Sí, claro, todos entran, hacen el círculo y dentro de ese círculo ¿qué vamos a hacer? También vamos a unos 4, 5, 6 huecos para los LEDs, pero también tenemos que dejar un espacio para el bus. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bus? El bus que es este de acá. ¿Listo? Y este también va a ir aquí montado, para que todo quede en el mismo sistemita. ¿Listo? Entonces, por ahora empecemos con eso. Ya. Tiene cuadros, pero yo quiero ¿Cómo? No sé qué es lo que va a hacer ahí, no recuerdo. La verdad no es que le iba a hacer ahí. ahora ustedes son mis jefes que quieren que haga. Sí, pero sí. últimamente ha tenido muchas fallas. Laura. Es que ¿Y ustedes qué están haciendo, muchachos? Tiene que buscarle los laditos.
más tiene que hacer, Vega? Estoy viendo. Tengo que... Ya hice los puntos. Necesito esperar que venga Félix para que me explique más. Vargas, venga. Los dedos. Las cosas. Camila, el trabajo. Ahí está lo más feo. Ay, Camila, chito. Lo más feo. Ah, ¿me vas a dejar trabajar o no? No. Camila. Todas las cosas. Muchachos, pregunta, ¿ya tienen marcado todo? En vez de salir pronto preso. ¿Y eso cuánto rato hay que hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? Va a colocar. Fíjate así. Sostiene con una mano acá. Para eso es esto, para que no me, para no terminar de dañar el piso, ¿listo? Hágale así. ¿Listo? Quiero jugar con el taladro. Quiero hacer esa cosa con el taladro. Cuidado ese año. Bueno, yo necesito abrir uno de estos ahorita. A uno de esos. Venga, yo lo pego, Juanca. Venga, ojo, es una predicción. Juanca, venga, yo lo pego. ¿Para qué la grindiela? Ojo, Vega. Ojo, Vega, ojo. Pues dígale a eso. Permiso, Santiago. No, tiene ese polvo así que eso es malo. Ya, venga, no tanto. Ya, demasiado. Mira No, eso. tire ese polvo así que eso es malo. Para la gripa. No tire el polvo. Pasó. Tírelo para, no tire el polvo, hágale, sacúdalo. Nada más sacúdalo, nada más sacúdalo. ¿Me prestan las brocas que están al lado de Vega? Sí. Qué miedo. Cuidado con esa cartelera que tiene ahí atrás, Arturito. Arturito, coge la añeja en la cartera. Oye, sí, Vega pudo, porque yo no. Dejé así, Arturo. Y tenemos una con Vega. ¡Ole! Le digo algo, ¿por qué yo no puedo? Porque no alguien que no tenga beriberi lo hace. Yo lo quiero hacer. Yo llevo, le da una. Ush, Una. Una docena. ya. El cínico. Alarma, Juanca. Déjate terminar de hacerlo. Vale, yo quería intentar. También. Yo también. Deje tres huequitos, deje los cuatro. No, tiene que sostener duro. Me clava, me Amiguita, mira, te sosténgame. Tiene que tener presión. Tenerlo duro. Usted, Jessica. Duro. No. Sí, ahí estaba el juez. Luego yo. Ve que hay un hueco por acá, ¿no? Ay, Lo tiene que sostener. le taladra la cabeza.
El de la mitad. Duro. Delicado. Que no le mueva. No, lo tiene que coger la tabla, si no se sacan un ojo, tiene que coger la tabla. Ustedes son... Ya. Y me ofendes a mí. ¿Qué golpe tan Pero porque ¿dónde están las muescas? Por ese lado, Por ese. Este video. Juanca, tienen que coger la Pero tabla. solo uno. Solo uno que el otro lo Coja va a la tabla Valeria. duro. Coja la tabla duro. Porque ahí no le queda. No puede quedar mirando. Ya. Valeria, venga pues haga el otro. Solo queda uno. Vale, pues. Lo hace Camilo, que es de una. Ay, Camila, no, yo quería dígame que se la tuviera. No, pues, se me movió a mí. Santiago esta vez no me pulso malo. Usted tiene peor pulso que yo. Pero Valeria no se le viene. Tiene que poner la cara. Papi, Cuidado con la cartelera. papi. Quiero que ni tan escalada. ¿Cuál de los 2 puntos, María? Solo hay uno, no hay que de los dos. Hay 2. Ese no. Es este, solo está muy mal primero. la vista. Tiene que tener la Hágale cara. pues. Hágale Laura Camila. De pronto meta la lista de que viene. Esperen. Este marica hace mucho, se queda hace... La broca chiquita. Por mí. Trajo la que no era, No, está muy grande. Présteme. Ahí se va. Camilo. Ya está todo hecho. Pipe, me da permiso. Ese no tiene. Ese no tiene. Yo quiero hacer ese. Arturo no le dio una paja de talada. Apunte para el piso. Vamos, si este ¿En serio? Pues esos pasan, pero ahorita le echamos silicona. No sé, eso no es problema. Que queden acá, mejor dicho. Sí. Que queden así. Y que no tengan una secuencia y no que activen todos a la vez. Sí. Pero hay que explicarle a los muchachos. ¿Cómo? Hay que explicarle a los muchachos más o menos cómo se hace eso. Permiso, Arturito. Listo, ya. Esta es la simbología de una resistencia. Coloquen cuidado, muchachos. Hace que la energía quede atrapada. Esa. Y no llegue tanto. Y esto es un diodo, lo que uno conoce como LED. La emisor diodo, o sea, diodo emisor de luz. Listo, entonces vea, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve la resistencia? La resistencia lo único que hace es oponerse a la corriente, ¿listo? O sea, lo que hace es regular los niveles de corriente que ustedes tienen. ¿Para qué sirve esto aplicadamente? Ustedes han visto las estufas eléctricas. Que usted cuando las conecta empiezan a calentarse. Resulta que ellas, cuando pasa mucha corriente por ellas, empiezan a calentarse. Entonces la parrilla es una resistencia. Por eso se calientan las resistencias. El diodo emisor de luz, resulta que cuando usted conduce por acá, emite luz, que son estos. Hay dos, como les decía, hay se conoce como diodo de chorro, que se refiere al hecho de que la luz va a salir direccionada, listo, como un estilo de linterna, listo, y estos ya son diodos LED normal, que sencillamente se prenden y se apagan, listo. Ahora, resulta que una de las cosas que uno tiene que proteger los LEDs es el hecho por los niveles de corriente. Resulta que ellos tienen una cierta tolerancia con la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno pone una resistencia y un diodo en seco. ¿Listo?
Esto, lo que yo estoy escribiendo acá, esto se conoce como tierra, que es siempre la referencia que uno tiene, que uno debe tener un circuito. Yo no sé si yo a ustedes les hablaba que los pararrayos, por ejemplo, ustedes saben que un pararrayos son unas varillas grandes. Cuando una descarga eléctrica, lo que hace es que él llega, como él atrae, porque lo que busca el rayo eléctrico es un camino para descargarse, pasa por todo el pararrayos y por debajo de la tierra, literalmente, ponen unas expansiones donde la corriente puede conducir por debajo de la tierra. Eso es un estudio solamente de ingeniería eléctrica. Estas son las fuentes de voltaje. ¿A qué me refiero con las fuentes de voltaje? Con las fuentes de voltaje me refiero a las pilas, a los transformadores. Todo eso son fuentes de voltaje, las que nosotros vamos a utilizar. Por lo general hay pilas de 3 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Son las que son. También hay por ahí de 5 voltios. ¿Listo? Y ya lo que uno hace es regular esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por acá va a pasar una corriente. Hay algo que regula esto, que es se conoce como la ley de Ohm, donde dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O sea, que el voltaje que hay acá va a equivaler a la corriente que pasa por acá por la resistencia que hay ahí, en total del circuito. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos hacer ahorita con esto. ¿Qué? Protegemos la resistencia, protegemos el LED con la resistencia. Ahora, eso siempre coge con usted. Vamos a hacer algo, y es, les voy a explicar un concepto que ahorita vamos a tener que utilizar por la cantidad de materiales que tenemos, y es el hecho de conexiones en serie y conexiones en paralelo. Ay. Oye, tarea ética, ¿sí? 18 minutos de curva, amor. Listo. Una conexión en serie es el hecho cuando dos elementos comparten un punto de conexión. Listo, o sea que esto es una resistencia, esto es otra resistencia donde las uno, eso es un punto de conexión y eso es un punto en serie. Mire que ya esta otra terminal y esta otra terminal no están unidos. Eso se llama conexión en serie. Conexión en paralelo es cuando las dos comparten dos puntos de unión. A esos puntos se les conoce como nodos. Listo, entonces los nodos son los puntos de conexión que hay. En paralelo comparten dos puntos, en serie solo comparten un punto. Lo que sería, dime. Resulta que las resistencias tienen algo. Para poder que alumbre el LED tiene que estar conectado de esta manera. Más o menos. Listo. Donde el positivo, miren que por lo general los LEDs tienen una patica más larga que la otra, o un pin más largo que el otro. El largo es el positivo, el corto es el negativo. ¿Listo? Siempre. Por eso uno no debe tratar de no, o sea, si está a cortar los pines. De las, ¿cómo es que se llama? De los LEDs. Las resistencias, a diferencia de los demás, no tienen polaridad. ¿A qué me refiero que no tienen polaridad? Que no hay un más y un menos. Tú las puedes conectar así o así, va a dar lo mismo. Listo, eso es algo que las resistencias tienen esa particularidad. Porque al fin y al cabo, todo tiene resistencia, hasta nosotros mismos. Una de las formas, por ejemplo, hay personas que a veces se conectan cuando se pringan. El estado de ánimo de una persona influye en la resistencia del cuerpo. Si usted está de un ánimo bajo, está deprimido, sus defensas bajas, hay menos oposición, hay personas que mueren electrocutadas nada más por ese hecho. Ustedes han escuchado que hay gente que
tienen una gran descarga y simplemente se queman tejidos. No les pasa nada y uno dice, pero ¿cómo a este sí, cómo a este no? Pues una de las cosas es el hecho siempre de tener que, de tener una mayor resistencia del cuerpo. Listo, esa es una. La otra, muchachos, y eso como nosotros también tenemos que estarnos descargando. ¿A qué me refiero con estarnos descargando? Nosotros también acumulamos carga, especialmente cuando estamos en el computador. Toda esa carga se nos empieza a transmitir. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer ustedes cuando estén en el computador? Cojan a pie limpio y pongan los pies sobre el piso. ¿Qué hacen? Ustedes descargan toda porque ya empieza a conducir toda esa energía. Ahorita no es que yo estoy electrificado, no, también. Listo. Y andar limpio por la tierra. Sí, claro, Se eso descarga. es por la tierra. Eso es por la tierra. Listo. Entonces, eso es lo que ahorita acá vamos a hacer. Resulta que nosotros vamos. Bueno, pues ¿cómo así que los niños que andan a pie limpio tienen encima de frente? Ah, pero No. ya es otra cosa. Eso ya es otro cuento diferente. Ya. Es que por lo menos ustedes cuando los que les gusta viajar, ustedes conocen los carrotanques de gasolina, que son unos tanques metálicos. ¿Se han visto que los carrotanques tienen unas colgadas, una cadena? Unas cadenas. Claro, los ¿Saben carros para qué es esa cadena? para hacer la descarga. Para hacer la descarga. ¿Por qué? Los carros cuando están caminando, el aire produce fricción sobre el tanque y comienza a cargar el tanque de energía. Entonces, esa cadena lo que hace es descargar a tierra esa energía. Para no formar una chispa. Para no formar la chispa. Exactamente. Y es tan peligroso eso que si el carro no tiene la descarga, ese cable ahí es necesaria, porque si una persona llega a tocar ese carro tanque sin que eso tenga ese cable de tierra, lo puede pasar. Solo esa energía es estática. Claro, eso se carga como si fuera una fuente. Y entonces, ¿usted qué es lo que le está haciendo al tocar el carro? Usted le está dando el camino. Algo así, parecido, que usted llega y lo que pasa. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? Cuando ustedes no han visto que ustedes llegan, no esté a pie limpio que se pringa. Póngase los zapatos para que no se pringue. Para que sepan los zapatos se llaman aislantes. ¿Qué son los aislantes? Que no dejan conducir. Entonces, claro, como usted no está tocando el piso y como usted no está haciendo conexión a tierra, él lo que ve es una resistencia muy grande. Ojo, la corriente siempre se va por donde hay menos oposición. Ejemplo, yo tengo una fuente conectada a estas dos resistencias, por ejemplo. Listo, ahí están en paralelo. Pero esta resistencia es de 100 ohmios, el ohmio es la unidad, y esta es de 10 megaohmios, que son más o menos 10 millones de ohmios. Listo. La resistencia es muy grande, entonces acá viene una corriente. Y acá hay una división de corriente, pero ¿qué sucede acá? La corriente se divide en una I1, en una corriente I2, pero resulta que casi toda la corriente va a pasar por acá, porque él dice, ¿dónde tengo menos oposición para pasar? ¿Por aquí o por acá? Pues por acá, por la de 100. Entonces por acá la corriente va a ser muy, pero muy pequeña, extremadamente pequeña, no más. En cambio por acá sí va a ser mucho más grande la corriente. Eso es lo que sucede. El aislante lo que hace es poner la resistencia del cuerpo inmensamente grande. ¿Listo? Como diciendo, en la formaría había un enchufe de así cosas. Enchufe. Toma. Enchufe. Toma, bueno, lo que sea. Pasaba energía, no, por lo menos 5 o 6 personas, nosotros pegábamos de eso y eso cuando hacían más y más, no pegaba tanto. No, por la resistencia. Tiene más camino. ¿Por qué no? Porque además usted también ya empieza a tocar su cuerpo. O sea, lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, han visto el señor que hace, empieza, él lo que empieza a hacer es, él tiene, vea, el circuito que él tiene es esto, miren. Él con los giros genera una fuente de voltaje. Listo. Él lo que hace acá es que ustedes han visto que él tiene un perillero, que es el que él va haciendo acá y él va girando el perillero acá arriba, ¿cierto? Resulta que eso se llama un potenciómetro.
que es una resistencia variable, se emblematiza así. ¿A qué me refiero con la resistencia variable? ¿Qué es lo que él va haciendo? Digamos que él tiene una resistencia de 10 megas, o sea, 10 millones de ohmios, y él empieza a disminuir, o sea que esto empieza 8, 7, 6, entonces ya empieza 10.000, 2.000. Entonces, si va disminuyendo la resistencia, ¿cómo va a ser la corriente? Mucho más grande. Entonces, claro, ¿y qué es lo que hace usted? Es lo que hace es esto, miren. Listo, véalo. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes cerran el circuito, por eso es que él le pide que se tome uno de acá y se tome otro de acá. Ese es el circuito básico que él tiene. Claro, esta parte de la fuente, esto solamente está diseñado para que cambie energía mecánica en eléctrica. ¿Listo? Él empieza a hacer acá, él genera la energía y ya lo que es toda esa parte, y es lo único que ya lo que genera la corriente es esa resistencia, que es lo que el perillerito que él hace. Y listo, nada más se coge el cargador. Y él empieza a disminuirlo, por eso es que usted se le va aumentando la corriente y se empieza a porque le empieza a remangar los teclados. ¡Listo! Es que nosotros vamos a proteger, pero como no tenemos... Como tenemos... Le huele a quemado. Por allí. Bueno, ¿dónde van a ir los rojos? ¿Dónde van a ir los...? No, en este... Ay, huele como a carne. En este... Es que aquí hay azul y blanco. Bueno, en este podemos montar... En este se pueden montar los en el otro sí es lo que necesito, es que solo alumbre, pero no necesito mucha cosa. Sí, pues toma nada. Hola Marina. Feliz, ahora que le podemos mandar los cuadernos de ética rosa, más vacíos. Y ética, y Ah, sí. Vamos a... ah, los de... Es grande, vean. Ah, ya. ¡Uy, fue madre! Pero este. No, ese no es. Ese no es. ¿Dónde está la bruja? Este no queda abajo. Pero no es esa, yo ya había dicho. Mire la. Negro. Hola, Erika. ¿Qué me estés molestando? Una regla y mírala. O sea, allá está. Va, ya está el lápiz. No, así que pero el lápiz está aquí. Corriendo con el cortín. Y ya, tranca con tanta. Ustedes mañana, ¿a qué horas tienen que Ni que lo han vendido, ni que lo han tocado, ni que lo han conectado. Yo no quiero Para que entonces se enamore, prefiero lo guardido. Huele más chile esta tabla. Huele más rico. Muestra la tabla, muestra que yo tengo que grabar, muestra. Váyasela, ya queda Valeria, pásela. Yo saco las copias de filosofía, Laura. No. ¡Ay! Las copias. ¿No ya? No. El sufrido. Tengo la plata, pero pues, ¿quién tiene eso de Linda. Si tú coges esto y le haces a una persona así, la cortas con esto, la persona automáticamente le cicatriza. Porque es tanto el calor que mismo cierra la herida. Porque es tan alta la temperatura
Y lo que hacemos con esto es que esto derrite este cosito, el estaño. Bueno, yo lo conecto y desconecto en el momento. No, tiene que esperar un ¿Tener buen las rato. copias? Y eso es que se quema. Y ya. Porque es muy alta la temperatura. Sí. Y que ahorita prueba. ¡Ay, sí! Muchachos, ¿quién tiene la extensión? Pongamos la extensión para acá. ¿No tiene una extensión? O yo les muestro. No tienen pelacable, no. Pelacable, no. Ay, los muchachos me sacaron todo y hicieron las pinzas. ¡Uriel, las pizzas! Hicieron el Eso, cortafrío. no, pelacable. ¿Ah? ¿Qué dije? Hicieron el Tienen cortafrío. tijeras. Muchachos. A pelar el alambre. Listo, vamos a soldar. Les voy a enseñar nada más a soldar. No, esto qué. No está la pincita, esto no me sirve. Deja con el cuidado cómo está el profesor soldando. Entonces necesitamos la extensión. Sí, necesitamos. Vamos a conectarlo. No, hagamos en el piso mejor. Pero la extensión está allá. Entonces, 2 centígrados. ¿Sí? Eso no, ahora me eso. Ya. Un favor, me lo pones, ya me haces el favor. Listo, entonces vea, lo que uno hace. Ah, pues si yo tengo que grabar. No, muchachos. Lo que uno hace, por lo general, es que. ¿Para qué? Para que me queden amarrados. Uy, Jesús, prende el ventilador. Pero lo único con el estaño. Sí, claro. Porque es que si yo me quedo haciéndolo hacia pulso es más complicado todavía, porque tengo que tener los dos quietecitos. Entonces, para yo inmovilizar, Yo sí tiene. lo que hago es eso. Entonces, no, lo que hago es. Sí está funcionando. Sí, Allá hay un estuchecito negro por allá. Ya ya lo tomaron prestado. Sí, eso sí de calentar. Sí, sí. Nada más póngale la mano así. No, cógalo usted mismo. Eso quema horrible, puede quemar. Vamos a usted. Es que Usted le siente caliente. Ya empezó a leer. Sí, se siente. Pokémon Titín, corre con eso. Uy, me da cera. Cautín. Pega, corre a la cabeza que no. ¿Ustedes no se acuerdan del año pasado cuando ustedes soldando con ustedes? Sí. A mí decía como me quedó deforme. ¿Soldando qué? Solo De los átomos que hicimos todos los aros de átomos. Creo que Sí, ya lo sé. en el momento. Ángela y Alejo se le dañaron. Bueno, como que vamos a tener que empezar a ver chichitos porque Yo no soy. No quiero volar nada. apagones. Ahí mismo. Estaba grabando para trabajar. Se mareó, Juan. Ya está empezando a dar cómo se arregla el estaño. Lo que hace es, o lo pone. Y esa es la soldadura. ¿Ves acá, por ejemplo, esto? No te dan nada. Eso no se demora nada. Listo. Pilla el like. ¿Qué es eso? Esta es la soldadura. Uno puede hacer lagrimitas con eso. Lagrimitas como así. Entonces, vamos a hacer. Explícame al favor. No, una lagrimita normal. O sea, funde total. figuritas con eso. ¿Qué funde la soldadura? ¿Para qué sirve? Me explico. ¿Para qué? Para pulir la punta. Bueno, maestro. Eso es una crema. Es una crema, no recuerdo la verdad cómo se llama en estos momentos. Pulir. Va. Pasta. Una pasta para soldar. Listo, pues, tengan la quieta. Entonces lo que ustedes hacen es que llegan y tiran. Ay, pero las chiquitas entonces que no vemos. Mire por debajo. Ah, no, molesta. Listo. Listo, mirenla como quedó, muchachos. No vayan a tocar. Ah, qué chingo. Ah,
Muéstralo, Pipe. Ajá, esta es la soldadura. Lo que hace uno es derretirla y ella. dejarlo que caiga. Y que caiga ahí, nada más. Eso es lo único que hace soldando. ¿Quién tiene buen pulso entonces? Hay que tener buen pulso, hay que saberle Uy, no. echar. Yo tengo una. Por ejemplo, uno lo que hace es. No que tenga mero pulso. Venga, esta tablita sí se puede Un utilizar. pulso de pajizo. Esa es la otra, ¿no? Oigan. Traigan la otra, yo utilizo Traigan esa. el supridor para que la tabla que está, la que tiene los manos huecos. Acá, cortamos, porque hacemos lo siguiente. Tiene que el diente ahí metido. ¿Ah? Con una cosa uno también abre la punta y la... El pelacable es mucho mejor porque no hace uno tanta fuerza, no daña el cable. No daña el cable. Cuando uno muerde, ¿cierto? El diente igual no mide la fuerza. Y hay veces muerde el cable y cuando usted está haciendo la soldadura, el cable se le quiebra. Entonces que perdió usted el tiempo. Lo bueno de esto es, por ejemplo, o sea, lo bueno este cable es muy grueso y pues uno con el diente muy difícil lo va a dañar. Pero cuando los cables hay... Por favor, la impresora están las cosas mías. ¿Sigue grabando? No. O se llama montaje doble capa. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, el montaje superficial es esto, con elementos, por ejemplo, acá hay... Espera, les muestro. Ay, casi le quiebro una uña de ella. Estos son condensadores, esto es un transformador, condensadores, disipadores. Los disipadores son para que el calor no se concentre por lo general. Acá hay un chip debajo de eso que dice que no necesita que se caliente. Vea, esto pequeñito que ven acá, ¿sí ven esto chiquito? Lo que hay acá, Sí. eso es una resistencia. Está chiquitica. Esas son se llaman resistencias de montaje superficial para que queden solamente en la superficie. Lo que hace, por ejemplo, un electrónico, lo que hace es diseñar todo eso, todo el dispositivo, y lo que hace después es ensamblar. Electrónico. Y en el ensamble hacen toda la soldadura. Miren lo pulida de la soldadura. Sí. Listo. Y solo son punticos. Y lo que ven ustedes acá se conocen como pistas. Claro, estos son soldaduritas, sí. Estos se conocen como pistas. ¿Qué son las pistas? ¿Se acuerdan lo que yo les hice ahorita con las líneas donde se unían? Estos son todas las pistas. Los puntos, estos son los nodos, por así decirlo. ¿Listo? Esa pista hace las veces como de cable. De cable, ¿Sí? exactamente. Para que no queden así los cables, pues como aquí que se ven las uniones aquí así. Entonces, esa pista es como un cable plano, eso es como en cobre, si no estoy mal. Depende del material, ahí es cobre, hay de oro. Hay de oro. Sí, claro. La mayoría de todas estas cosas son en oro porque son mejor... Es el mejor conductor que hay. Ahora destapamos los celulares a ver si encontramos mejor. Lo que hacen esas pistas es reemplazar el cablecito Sí, puede haber, pero no creo o con otra resistencia. ¿Para qué? Para que quede mejor presentada y no quede como lo que nos va a quedar a nosotros, una mano de cables, de pronto todos enredaditos mientras hacemos la presentación. ¿Cómo así? Pero yo no sabía que nada. Ya habían dicho. Claro. Eso lo Hay cobre hay gente que se dedica a reciclar tarjetas y lo que hacen es un proceso químico en el cual empiezan a despercudir y le sacan el estaño, le sacan el oro, le sacan la plata, le sacan el cobre y eso lo empiezan a clasificar. Claramente eso se tiene que hacer con un proceso especial, con un control ambiental adecuado, porque eso genera muchísima contaminación. Entonces eso lo hacen de manera controlada y lo que hacen es acumular eso y después venden el cobre y el oro o los elementos que sacan. Claro, eso es un buen reciclaje. Sí.